Hoy conoceremos la mejor parte de la historia de uno de los reyes más grandes del mundo, que seguro aún no te han contado, el rey que logró invocar a los demonios y estos le obedecían. El peso de una corona invisible ya le oprime, pero su alma es pura. Y si te dijera que el hombre más sabio que jamás existió, el constructor de la casa de Dios, tenía un arma secreta otorgada por el mismísimo Dios viviente, la cual lo hizo no solo el rey más sabio de todos los tiempos, sino también lo convirtió en el rey más poderoso de su época. Mi amado, toma asiento y empecemos con esta fascinante historia. Mientras Salomón ordenaba la construcción del templo, la maravilla arquitectónica más sagrada, un silencio místico envolvió la obra. ¿Cómo se movieron las piedras de 80 toneladas sin un solo martillo en el sitio? La Biblia nos da la regla, pero calla el mecanismo. La respuesta está en algo que los libros apócrifos susurran, algo que la historia oficial rara vez se atreve a contar: su anillo. Un sello de poder divino que sometía a las fuerzas inmateriales para que hicieran el trabajo del hombre. Quédate con nosotros hasta el final. No solo revelaremos este secreto fascinante, sino que haremos una oración poderosa por ti y tu casa, para que vuestro Padre Celestial os proteja en medio de sus propias batallas espirituales. Esta es la historia del rey Salomón, un hombre cuyo esplendor solo fue igualado por sus secretos. La vida de Salomón comenzó lejos del fragor de la batalla que había definido a su padre, el gran rey David. David, el guerrero, el poeta, el hombre conforme al corazón de Dios, envejecía con el alma atormentada por los errores cometidos, pero con una última misión: asegurar la continuidad de su linaje y la construcción del templo prometido. Salomón no era el primogénito, ni el más fuerte, ni el líder natural, pero en él residía una cualidad que superaba la fuerza y la táctica, la tranquilidad, la sabiduría potencial. Fue la elección de Dios, y en el lecho de muerte de David se le encomendó una doble herencia: un reino inestable y el plan arquitectónico más ambicioso de la historia. La corona era de oro, pero pesaba como una montaña de piedra. Tras sofocar la revuelta de su ambicioso medio hermano Adonías, Salomón tomó el trono. Se encontró de pronto al frente de un imperio en su apogeo, pero sin la experiencia militar de su padre. Su única fortaleza residía en su interior. Poco después de ser coronado, Salomón peregrinó a Gabaón, el lugar donde se encontraba el tabernáculo, la tienda del encuentro. Allí, en la oscuridad sagrada de la noche, se postró. No ofreció un sacrificio de animales, sino de su propia ambición. Y Dios se le apareció en sueños. No fue una visión aterradora, sino una pregunta: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagina ese momento. A un rey se le ofrece el cheque en blanco del Creador. Podría haber pedido la invencibilidad para sus ejércitos, la longevidad, la aniquilación de sus enemigos o las riquezas inagotables. Salomón, sintiendo el peso de un pueblo sobre sus hombros, respondió con una humildad demoledora: dame pues ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? No pidió para sí, sino para su misión. Esta súplica movió el corazón de Dios de una manera que pocas oraciones han logrado. El Señor no solo concedió la sabiduría pedida, sino que, asombrado por su desinterés, le añadió lo que no había pedido: riqueza, gloria y longevidad si se mantenía fiel. Esta es la primera clave, la base de todo su poder. En Primera de Reyes 3:12 dice: he aquí yo lo haré conforme a tu palabra. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti lo habrá. La prueba de esa nueva sabiduría no se hizo esperar, y es un relato que todos conocemos: dos mujeres viviendo en la misma casa, cada una con un recién nacido.
Uno deja este mundo accidentalmente y el horror lleva a la desesperación. Una madre roba al hijo vivo de la otra. Se presentan ante el rey, cada una clamando la maternidad. No había ADN, no había testigos, solo dos voces histéricas y un bebé. Salomón, en lugar de meditar, actuó con la rapidez de un relámpago, pero con la frialdad de la justicia. «Traedme una espada». El clamor de la verdadera madre, dispuesta a renunciar a su hijo antes que no volverlo a ver, fue el hilo de oro que la sabiduría de Salomón buscaba. La justicia no estaba en la lógica, sino en el corazón. Todos conocemos el juicio de los niños. Pero ¿qué había en el corazón de un rey que prefiere la justicia a la riqueza? La respuesta te sorprenderá. Era la preparación para algo mucho más grande, un proyecto divino que requeriría una fuerza no humana. Un rey que podía discernir el espíritu de una madre, pronto tendría que discernir y dominar los espíritus de la tierra. La casa de Dios debía ser levantada, pero no por manos de hombres, sino por fuerzas invisibles. Para eso, Salomón necesitaría más que sabiduría. Necesitaría el sello del dominio. La Biblia habla de cedros y oro puro, pero calla el cómo. ¿Cómo se levanta una maravilla de ingeniería y fe sin el estruendo habitual de una obra monumental? ¿Cómo se tallaron piedras de 80 toneladas en canteras lejanas para que encajaran con precisión milimétrica sin una sola corrección en el sitio? Aquí es donde la historia se rompe. La tradición bíblica se encuentra con la leyenda. Libros apócrifos y leyendas antiguas susurran el nombre de un arcángel y un sello que tenía el poder de someter a las fuerzas que nos aterrorizan. ¿Estás listo para saber a qué demonios controló el rey más sabio de la historia? El enigma de la construcción silenciosa. El proyecto del templo en Jerusalén no era solo una estructura de piedra y madera. Era una promesa de Dios a David y una manifestación de la gloria divina en la tierra. Y Salomón, el hombre del corazón entendido, se preparó para construirlo con una perfección que desafiaba la lógica. Para ello, estableció una regla que hoy nos parece incomprensible, casi mística. El trabajo debía ser realizado en un silencio absoluto en el monte Moria. Veamos en Primera de Reyes 6:7. Y la casa, cuando la edificaban, se fabricó de piedras ya preparadas antes de traerlas allí, de tal manera que cuando la edificaban no se oyó en ella martillos y hachas ni ningún instrumento de hierro. Piénsalo bien, una construcción que duró 7 años, miles de trabajadores, miles de toneladas de material y ni un solo ruido de obra. Las piedras, talladas en canteras lejanas, debían encajar sin necesidad de retocarlas. El cedro del Líbano y el oro de Ofir debían ser ensamblados con la precisión de un relojero cósmico. Para la mente humana, esto es imposible, y en el mundo bíblico, lo imposible a menudo requiere una intervención o una herramienta de origen divino. Aquí es donde se revela el gran secreto de Salomón, aquel que lo convierte en el único rey de Israel que no solo gobernó hombres, sino también potestades. El regalo del arcángel, el sello de Salomón. Según la tradición narrada en el Testamento de Salomón, un texto antiguo atribuido al propio rey, su sabiduría no fue suficiente para llevar a cabo la obra sin topar con obstáculos inmateriales. Los demonios, celosos de un lugar dedicado al Dios de Israel, saboteaban la obra, movían las vigas, aterrorizaban a los obreros. Salomón, desesperado, rogó a Dios una herramienta que le diera dominio sobre estas fuerzas del caos. Su oración fue respondida por el arcángel Miguel, el guerrero celestial. Este mensajero divino no le entregó un ejército, sino un objeto sencillo y poderoso. Un anillo. Este anillo no era un adorno, sino un sello. Grabado en él no había ningún metal precioso, sino el nombre inefable de Dios, el tetragramatón y el símbolo de la estrella de 6 puntas,
que hoy conocemos como la estrella de David, pero que las tradiciones esotéricas asocian con el sello del dominio. Con este anillo, Salomón podía invocar, interrogar y, lo más importante, ordenar a las huestes demoníacas. Las fuerzas del abismo se vieron obligadas a trabajar para la construcción de la casa de Dios, en un acto de ironía cósmica. Testamento de Salomón, secciones 1 al 17. Por la virtud de este sello, fui hecho capaz de mandar a los demonios, y con su ayuda construí el templo de Dios, y ellos me revelaron el poder del aire, de la tierra y de la roca, para que nada se hiciera con la fatiga del hombre. Los espíritus fueron forzados a tallar y mover las piedras de Siquem y del desierto, y a tallarlas sin el sonido del hierro, por el poder de la palabra que el anillo les obligaba a obedecer. Salomón se convirtió en el único rey en la historia que controló demonios para un propósito divino. Obligó al espíritu de la roca a tallar con precisión, al demonio del fuego a fundir los metales sin la imperfección humana, y a la potestad del viento a transportar las maderas más pesadas desde el Líbano. El silencio del templo no era por falta de trabajo, sino por la naturaleza del trabajo. Los capataces eran los ángeles, los obreros, los demonios sometidos. El sello garantizaba la perfección y la obediencia. El rey era glorioso, no solo por su riqueza, sino porque había doblegado a las tinieblas. Pero ¿puede un hombre coquetear con el poder de la oscuridad, incluso por mandato divino, y seguir siendo puro? En nuestra próxima parte veremos cómo la gloria del templo y el asombro del mundo comenzaron a nublar el corazón de su constructor, abriendo la puerta a una invasión silenciosa más peligrosa que cualquier demonio. El templo está terminado. El aroma del incienso se mezcla con el del cedro del Líbano. La gloria de Dios desciende sobre el lugar santísimo en una nube tan espesa que los sacerdotes no pueden ministrar. La oración de dedicación de Salomón es la más sublime jamás registrada. El mundo lo mira con asombro. Pero aquí viene la pregunta que atormenta a la fe y a la razón. ¿Puede un hombre que ha coqueteado con el poder de la oscuridad, incluso para construir la casa de Dios, seguir siendo puro? La sabiduría es una espada de doble filo, y para Salomón, su caída no vendría por la falta de oro, sino por el exceso de afecto que dividió su corazón. El templo de Jerusalén, una vez terminado, era la octava maravilla del mundo. No solo por su tamaño, sino por la calidad de sus materiales. El lugar santísimo, el espacio que contenía el arca del pacto, estaba recubierto completamente de oro puro. Las cortinas eran de lino fino y bordados por artesanos forzados a trabajar con la perfección que solo un mandato demoníaco podía inspirar. El silencio de la construcción se había roto con la algarabía de la dedicación, y la presencia de Dios había descendido, santificando no solo el lugar, sino el reinado de Salomón. Él era, indiscutiblemente, el hombre más bendecido y sabio de la tierra. Su reinado fue la era dorada de Israel, un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes. La riqueza fluía hacia Jerusalén. El oro era tan abundante que la plata, dice la Escritura, no se estimaba. Los tronos de marfil y oro, los escudos del tesoro, la flota en el mar, todo hablaba de un hombre cuyo poder y perspicacia superaban a todos los demás reyes. Busquemos en Primera de Reyes 10:23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. El asombro de Saba. Esta fama no permaneció confinada a Israel. La reina de Sabá, una gobernante del sur, viajó una distancia impensable con una caravana de especias y oro solo para poner a prueba la sabiduría de Salomón. Ella venía con acertijos, pero se encontró con la manifestación viva del favor de Dios.
Al ver su palacio, su mesa, la vestimenta de sus siervos y sobre todo la rampa de ascenso por la que subía al templo, donde incluso los demonios, según la leyenda, se habían postrado, la reina de Sabá no tuvo más espíritu en ella. Declaró: «Es más de lo que había escuchado. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría». Salomón había triunfado sobre la materia, sobre la lógica humana y, gracias al anillo, sobre las fuerzas inmateriales. Era el gran maestro, el arquitecto que había forzado al abismo a servir a la luz. Pero la sabiduría, al no estar anclada a una fidelidad innegociable, se convierte en un riesgo monumental. La fisura en el alma de Salomón no fue un acto de maldad súbita, sino una invasión silenciosa de sus afectos. El mismo hombre que pidió un corazón entendido se permitió acumular un número escandaloso de mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas. Estas alianzas no fueron solo matrimoniales, eran políticas y espirituales. Cada una de estas princesas trajo consigo un pedazo de su tierra natal, un trozo de su cultura y, lo más peligroso, sus dioses. La ley de Dios era clara: no te unirás en matrimonio con ellas, ni ellas contigo, porque ciertamente desviarán tu corazón tras sus dioses. Deuteronomio 7:3-4. Salomón, con su vasto entendimiento, creyó que podía dominar también esta situación, que él era lo suficientemente sabio para mantener su corazón centrado en Jehová, mientras por cortesía conyugal permitía que se levantaran altares a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, ídolo de Moab, y a Moloc, el demonio del fuego de Amón. La tragedia no fue que las amó, fue que permitió que el amor desordenado silenciara la voz de su conciencia. El hombre que forzó a los demonios a construir la casa de Dios, ahora, en su vejez, levantaba o permitía que se levantaran casas para los ídolos en las colinas que rodeaban Jerusalén. El anillo seguía en su mano, pero el poder se había desvanecido de su corazón. El único rey que controló a los demonios no pudo controlar su propia lujuria. El esplendor se estaba opacando. Dios no se quedó callado, y el legado de Salomón, construido con poder divino y forzado demoníaco, comenzará a romperse. El hombre que controló las fuerzas del abismo, que forzó a los demonios a construir la casa de Dios y que conoció el corazón del Creador, terminó como un anciano con el corazón dividido. Había creído que su sabiduría le permitiría caminar sobre la cuerda floja de la fe sin caer. Pero la luz de su gloria comenzó a opacarse y la paz de Israel se hizo añicos. ¿Qué nos enseña esto? Que el poder más grande no está en un anillo mágico, sino en el control de nuestro propio espíritu. La sabiduría sin fidelidad es solo una trampa elegante. Estamos a punto de presenciar la ira de Dios y la amarga lección de la historia de Salomón. Dios se había aparecido a Salomón 2 veces, la primera en Gabaón para darle sabiduría y la segunda tras la dedicación del templo, advirtiéndole que si se desviaba el templo por glorioso que fuera, sería destruido y el pueblo dispersado. A pesar de estas advertencias y de su propia vasta sabiduría, Salomón persistió en su obstinación. Permitía la construcción de templos paganos en las colinas sagradas de Jerusalén para apaciguar a sus 700 esposas y 300 concubinas. Era un acto de debilidad disfrazado de diplomacia. El que doblegó al fuego y a la roca se doblegó ante el afecto desordenado. El veredicto divino no se hizo esperar. No fue un rayo que cayó sobre el templo, sino una ruptura silenciosa del pacto. En Primera de Reyes 11:11 dice: «Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, yo romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo».
El juicio fue terrible, pero mitigado por la misericordia. Por amor a su padre David, Dios no arrancaría el reino de las manos de Salomón en vida, sino de las manos de su hijo, y solo dejaría una tribu, Judá, para mantener encendida la lámpara de David en Jerusalén. Inmediatamente, la paz que había definido los 40 años de su reinado se hizo añicos. Dice la Escritura que Dios suscitó adversarios a Salomón. El imperio de paz, construido con alianzas y sabiduría, comenzó a desmoronarse por la intervención divina. Eldad el Edomita, un príncipe que había huido de la matanza de Joab en los días de David, regresó de Egipto y comenzó a causar estragos en el sur. Rezón, hijo de Eliadá, un fugitivo de Soba que se convirtió en rey de Damasco y atormentó a Israel por el norte. Pero el adversario más peligroso surgió de su propia corte, Jeroboam, un hombre valiente y trabajador, a quien Salomón había puesto como supervisor de las obras en la casa de José. El profeta Ahías lo encontró en el camino, rasgó su manto en 12 pedazos y le entregó 10, simbolizando que él recibiría las 10 tribus del norte. Salomón intentó acabar a Jeroboam, pero el antiguo supervisor huyó a Egipto, esperando el momento de la muerte del rey. La ironía es brutal. El rey que había dominado a los demonios forasteros ahora era incapaz de sofocar la rebelión de un siervo y la hostilidad de pequeños reyes enemigos. El anillo de poder, que sometía fuerzas invisibles, era inútil contra el juicio de Dios y la debilidad de su propio corazón. ¿Qué fue del sello de Salomón, el anillo de poder? Las leyendas varían, pero todas coinciden en que el rey perdió el control sobre él. Algunas dicen que en su ancianidad, uno de los demonios, un genio que había sometido, logró engañarlo o robar el anillo, y por un tiempo gobernó en el trono de Salomón, humillando al rey sabio, hasta que éste lo recuperó por la gracia de Dios. Otras sugieren que al ver el desorden de su corazón, el propio Salomón arrojó el anillo al mar o lo selló en un lugar inaccesible, entendiendo que el poder sobre los demonios no había logrado la pureza de su alma. Lo que sí sabemos es que el brillo se fue. Salomón no tuvo una muerte violenta ni un exilio dramático, sino un desvanecimiento de su gloria. El hombre que comenzó pidiendo sabiduría terminó escribiendo el libro de Eclesiastés, un lamento sombrío sobre la vanidad de todo esfuerzo y todo logro bajo el sol. Su fin fue triste. No terminó en la batalla, sino la certeza de que su legado estaba a punto de romperse, y reinó en su lugar su hijo Roboam. El templo se había levantado, pero el reino estaba a punto de caer. El templo es un monumento glorioso a un tiempo pasado. El oro sigue brillando, pero la presencia de Dios se ha retirado. La sabiduría no salvó al rey de su propio corazón, y su muerte no trajo la paz, sino el caos. El anillo se ha ido. El poder se ha desvanecido. ¿Qué fue del sello místico? En esta reflexión final desvelaremos las leyendas sobre el destino de esa herramienta y, más importante, cómo podemos aplicar la lección más dolorosa de Salomón en nuestra vida. Tan pronto como Salomón durmió con sus padres, la profecía de Dios se ejecutó con una precisión devastadora. Su hijo, Roboam, subió al trono, pero carecía de la sabiduría de su padre. En lugar de escuchar a los ancianos que aconsejaban aliviar las cargas del pueblo, escuchó a los jóvenes que le urgieron a ser más duro. La respuesta de Roboam fue la chispa que encendió el polvorín. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. En ese momento, las 10 tribus del norte se separaron. Jeroboam, el siervo al que Dios había prometido el reino, regresó de Egipto y fue coronado rey de Israel. Solo la tribu de Judá y Benjamín se quedaron con Roboam en el sur. El imperio de Salomón, el reino unido de Dios, se partió en dos.
El templo de Jerusalén permaneció, pero su influencia espiritual fue inmediatamente desafiada por Jeroboam, quien levantó altares rivales en Bet-El y Dan. El hombre que había forzado al infierno a construir el templo dejó tras de sí una herencia de división y apostasía. La paz se había esfumado. La gloria era solo un recuerdo. ¿Qué ocurrió realmente con el sello de Salomón? La escritura canónica no menciona el anillo, dejando el misterio, pero las tradiciones y el testamento de Salomón y otros textos de la Cábala ofrecen un epílogo sombrío: el olvido y el desprecio. En sus últimos días, sintiendo el remordimiento por su corazón dividido, Salomón dejó de confiar en el anillo. Vio que el poder sobrenatural no le había dado la integridad. Lo arrojó con desprecio al mar, reconociendo que la herramienta de control demoníaco era una distracción de la verdadera fuente de poder: la obediencia. El robo demoníaco. También se dice que el demonio Esmirna, o Asmodeo, según otras fuentes, a quien Salomón había confinado, logró engañarlo para que le entregara temporalmente el anillo. Una vez en posesión del sello, el demonio arrojó a Salomón lejos vagando y despojado de su reino por un tiempo, hasta que fue recuperado de las entrañas de un pez, una referencia a Jonás, restaurando temporalmente su trono, pero no su pureza. Independientemente del mito, la verdad teológica es clara. Salomón perdió su verdadero poder cuando su corazón se dividió. El sello místico era el símbolo de su autoridad delegada, pero la desobediencia rompió el vínculo con el dador de esa autoridad. Salomón nos legó su sabiduría en Proverbios y su remordimiento en Eclesiastés. El hombre que lo tenía todo, al final, entendió que todo era vanidad de vanidades. Su vida es el espejo de la condición humana, una advertencia de que el éxito externo es irrelevante si el alma está en bancarrota. La sabiduría que tanto había anhelado al principio era la única respuesta al final. En Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pero esa sabiduría no es solo intelecto, es integridad. Es el control del corazón y la fidelidad inquebrantable. El mayor enemigo de Salomón no fueron los demonios forzados a trabajar, sino las pasiones desordenadas que lo obligaron a construir altares paganos. El mayor poder no reside en someter al diablo, sino en someterse a Dios. La historia de Salomón, con o sin el anillo, nos deja una verdad ineludible. La fidelidad es el único cimiento eterno. No importa cuánta sabiduría o riqueza acumules, si tu corazón se divide, todo se desvanece. Ahora te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. Pero si estás manejando, manténlos abiertos, por favor. Los que sí los pueden cerrar, ciérrenlos para pedir esa fuerza que Salomón perdió. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, que es el único nombre dado a los hombres con el cual podemos pedir al Padre, te pedimos que nos des un corazón entendido, no para dominar imperios o seres inmateriales, sino para gobernar nuestras propias pasiones y deseos. Que nuestra fidelidad sea nuestro anillo de poder, y que la tentación, las riquezas o los afectos desordenados jamás puedan dividir nuestra alma. Que podamos ser más fuertes que las pasiones carnales, y si en algún momento llegamos a caer, como lo hizo el Rey, que seas tú, dándonos la sabiduría y la fuerza para arrepentirnos delante tuyo y alejarnos de ese pecado. Te pido por favor, Padre Celestial, que le des guía a esta familia que nos escucha, protégela de todo adversario visible e invisible, y haz que su casa sea un templo de tu presencia, edificado sobre la roca de la obediencia. Amén. Y si tienes una oración en la que quieres que te apoyemos, déjanos saberla en los comentarios y luego escogeremos uno de ellos y en el próximo video oraremos por él. Si esta historia te ha movido a reflexionar sobre tus propias prioridades,
Si sientes que la sabiduría sin fidelidad es una trampa elegante en tu vida, escribe en los comentarios tú qué crees que pasó con el anillo y qué opinas sobre las decisiones que tomó el rey más sabio de todos los tiempos. No olvides que cada comentario que dejes va a servir de testimonio para otras personas en muchos lugares del mundo y que en algún lugar de la tierra hay alguien que está esperando un mensaje o un testimonio que tal vez tú tengas para compartirle. No olvides que si te suscribes y le das me gusta al canal, podrás seguir llevando a muchas personas el mensaje de salvación y esta linda palabra que compartimos cada semana. No te pierdas este video que te dejo a continuación, dale clip y sigue descubriendo los misterios que nos trae la sagrada palabra del Señor.